El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se constituye en audiencia pública en el proceso ejecutivo de Paulina Smithmans de Torres contra Banco Colpatria Multibanca Colpatria. La sala integrada por las magistradas Clara Inés Márquez Bulla, Adriana del Socorro Largo Taborda y Lianaída Lizarazo Vaca, quien la preside. Se solicita a los apoderados se identifiquen para efectos del registro. Muy buenos días, señoras magistradas. Mi nombre es Fernando Sanabria Zapata, con cédula de ciudadanía 19.228.251, tarjeta 55.175 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de Paulina Smithmans de Torres. Gracias. Muy buenos días, honorables magistradas. Mi nombre es Diego Mauricio Torres, identificado con cédula de ciudadanía 1032-358-099 Bogotá, tarjeta profesional 181.834 del Consejo Superior de la Judicatura y obro para la presente diligencia como apoderado del Banco Colpatria. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Carmenza Edith Niño Acuña, concurro a la diligencia en calidad de representante legal para fines judiciales del Banco Colpatria y en el acto con la venia del tribunal me permito conferir poder al abogado Diego Mauricio Torres acá presente. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que se ha acompañado un certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que da cuenta de que la doctora Carmenza Edith Niño Acuña funge como representante legal para asuntos judiciales, la magistrada sustanciadora reconoce como apoderado judicial para efectos de esta audiencia al doctor Diego Mauricio Torres Ochoa, quien entonces fungirá como apoderado judicial de la parte demandada. Los apoderados aquí presentes han solicitado el uso de la palabra con anterioridad a que la sala profiera su decisión respecto de las aclaraciones presentadas por las partes en la audiencia pasada. Entonces le concedo el uso de la palabra a la apoderada judicial de la parte, al apoderado judicial de la parte demandante. Señoría, yo quisiera solicitarle con el debido respeto a las magistradas que en el fallo a proferirse, que se profirió se aclare respecto de un hecho que se pasó por alto en el sentido de que en el momento de instaurar la demanda, personalmente, porque fui quien la elaboró, solicité el pago de los intereses a partir del 2 de septiembre de diciembre del año 97, teniendo como presupuesto que los intereses correspondientes al trimestre anterior, o sea, desde la fecha de constitución del título, que fue el 2 de septiembre del año 97 al 2 de diciembre del año 97, asimismo ya se habían cancelado efectivamente. El mandamiento de este hecho obra a folio 71 en el cuaderno número 1, pero igualmente el juzgado de conocimiento de primera instancia, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, a folio 88 dictó el mandamiento de pago y ordenó el pago de los intereses de plazo a partir del 2 de diciembre del año 97, y teniendo en cuenta que no le fue solicitado el pago de los intereses del primer trimestre anticipado, necesariamente no puede ser objeto de la apelación. Y conforme a esto, igualmente en la demanda, en la contestación de la demanda, la parte aportó los dos títulos correspondientes a los cheques 572405-8 y
corresponde y 52-230109. Doctor, a ver, yo quiero voy a ponerle orden a la audiencia. La sala va a proferir la decisión tal y como habíamos quedado en la sala pasada. Correcto, doctora. Ustedes dos dijeron que iban a hacer una petición conjunta. Si van a hacer una petición conjunta, les doy el uso de la palabra. De lo contrario, doctor, simplemente le tengo que decir que su solicitud de aclaración en este momento es extemporánea, porque usted debió presentarla en el momento en que se le notificó la sentencia en estrados, que fue en la audiencia pasada. Es que como no ha terminado, doctora. Entonces, por eso le digo, doctor, yo sencillamente porque ustedes me pidieron que yo les diera el uso de la palabra para hacer una petición conjunta, pero si no hay ninguna petición conjunta, no le doy el uso de la palabra a nadie, porque la sala ya tiene el proyecto y ya resolvió sobre las aclaraciones presentadas por las partes. ¿Tienen alguna petición conjunta que hacer los apoderados, sí o no? Sí, señora. Honorable magistrada, nuestra petición conjunta es básicamente incorporar una respuesta que emitió la Superintendencia Financiera el día de ayer a las 4:30 de la tarde, en la cual manifiesta que no es la entidad competente para certificar la tasa de interés en CDTs o certificados de depósito a término. Realmente es un hecho sobreviniente. Lamentablemente hasta el día de ayer pudimos obtener la respuesta de la superintendencia y este es un punto bastante, de gran importancia en el caso. Yo les voy a pedir el favor de que aquí no se hacen alegaciones. Perfecto. ¿Cuál es la petición conjunta? Ustedes piden, ¿tienen alguna transacción? ¿Tienen algún desistimiento? ¿Tienen? De resto, aquí la audiencia es, si tienen una petición seria que presentarle a esta sala, se les escucha, pero de lo contrario, o sea, hay que tener claridad de que esta no es una audiencia ni para pedir aclaraciones, ni tampoco para presentar pruebas. Entonces, ¿cuál es su petición conjunta para podérsela resolver? Que se incorpore el escrito de la Superintendencia Financiera de Colombia al expediente y se tenga en cuenta pues para que se tome la decisión de complementación y adición solicitada en fecha anterior. Adiciono lo dicho por mi colega en el sentido de solicitarle a las honorables magistradas que toda vez que la superbancaria, la superfinanciera ha determinado que ella no es la entidad competente para determinar cuál es el interés de los certificados a término, se nos señale en la sentencia cuál es el procedimiento para liquidar esos intereses de plazo, toda vez que en la primera instancia se señaló que ese era el interés que se debía tomar en la liquidación del crédito. Si no tuviéramos un procedimiento que se nos fije en esta instancia, se haría imposible la liquidación del crédito, toda vez que no hay certificación con la cual podamos nosotros liquidar en primera instancia el crédito. Gracias, señoría. Teniendo en cuenta la solicitud conjunta que hacen los apoderados de las partes, la magistrada sustanciadora niega la incorporación del documento que se presenta en razón a que no se dan ninguna de las circunstancias que autoriza el Código General del Proceso para incorporar pruebas en este estado de la audiencia. La anterior decisión queda notificada a los apoderados en estrados. Honorable magistrada, yo igual dejo la constancia de erradicación previo a esta diligencia del escrito y de la respuesta suministrada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Muchas gracias. Igualmente yo quisiera que quedara la constancia que de confirmarse la sentencia en los términos que está, hace imposible la liquidación del crédito en cuanto hace referencia a los intereses de plazo, salvo que en la aclaración que se profiera en este momento por parte de las honorables magistradas se nos señale cuál va a ser ese procedimiento. Gracias. Para efectos de resolver las aclaraciones, se decreta una suspensión de la audiencia por parte de la magistrada ponente a solicitud de las integrantes de la sala,
suspensión que se adelantará hasta por el término máximo de 5 minutos. Se solicita a los apoderados presentes se retiren del despacho. Gracias, señoría. Muchas gracias. La magistrada sustanciadora dispone la reanudación de la presente audiencia y después de las deliberaciones presentadas por la sala, entonces se procede a resolver la solicitud presentada por ambos apoderados de la siguiente manera. Al respecto, es menester resaltar que si bien en el escrito de apelación, visto a folios 496 a 456 del primer cuaderno, no se hizo un reproche concreto sobre la decisión del juez acuo atinente a que los intereses de plazo deben liquidarse a la tasa más baja que fije la Superintendencia Financiera, toda vez que sus alegaciones más bien giraron en punto a la capitalización de réditos, la fecha en que deben comenzar a contabilizarse los intereses moratorios y el lapso de liquidación de los de plazo, aunado a la retención de impuestos que la demandada debe hacer y reportar ante la DIAN, aspectos todos estos que se dirimieron en la audiencia del pasado 28 de septiembre del año en curso. Lo cierto es que en ese mismo memorial también adujo que esas solo eran algunas de las observaciones sobre el tema de intereses que se desarrollarán oportunamente. Es decir, dejó la puerta abierta para que en la audiencia de alegaciones de segunda instancia pudiera ahondar en inconformidades sobre el tema de intereses, como en efecto lo hizo el último abogado a quien le otorgó poder la parte actora al final de su intervención en la audiencia del 17 de agosto del 2016, cuando rápidamente manifestó, entre comillas, en materia de intereses, pues ahí hay una cláusula que no contraría el orden público ni las buenas costumbres, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, donde se deja a elección del banco si no se redimen en tiempo los certificados de depósito que el banco pueda fijar a elección de la tasa menor. Aclaro que este fue poder otorgado a la parte demandada. Así las cosas, salta a la vista que es imperioso resolver el anterior tópico por ser materia de apelación. En consecuencia, procede esta Sala Civil de Decisión a dilucidar dicho aspecto de la siguiente manera. No existe duda que en tratándose de los intereses de plazo o remuneratorios, en los CDTs se pactó la tasa anual del 21.67% pagaderos trimestre vencido, figurando como primer vencimiento el 2 de diciembre de 1997. Sin embargo, como bien lo señaló el apoderado de la parte demandada en la audiencia anterior, el reglamento que se encuentra al reverso de esos títulos trae una serie de condiciones en punto al pago de intereses, tal como a continuación se lee. Numeral cuarto, comillas. Si a su vencimiento el título no es redimido,
se entiende prorrogado por un término igual al pactado inicialmente, a menos que el banco comunique al tenedor inscrito por correo certificado enviado antes del vencimiento su voluntad de no prorrogarlo, caso en el cual, si el título no se presenta para su redención, se convertirá de inmediato en depósito a la vista y dejará de ganar intereses a partir de entonces. Numeral quinto. Si el banco guarda silencio sobre el particular y acepta por consiguiente la prórroga automática por la sola circunstancia de que el título no se presente para el vencimiento, quedará facultado para pagar por el nuevo periodo la misma tasa de interés pactada por el periodo anterior o la tasa más baja de interés que esté reconociendo para los CDT a la fecha de vencimiento a elección exclusiva del banco. En consecuencia, al tener como parámetro los anteriores derroteros contractuales y descendiendo al caso concreto, es claro que la entidad bancaria aquí demandada no probó que haya comunicado a Paulina Torres Smithmans su voluntad de no prorrogar los CDTs distinguidos con los números 0147-146 y 0147-147 a voces del ordinal cuarto del reglamento. En consecuencia, no hay duda de que esos títulos se iban prorrogando automáticamente cada trimestre, según lo estipulado en el ordinal quinto leído previamente, el que es de suma importancia para este asunto, porque allí se regula la forma en que deben liquidarse los intereses remuneratorios acorde con las particularidades que presenta este caso. En tal sentido, es claro que respecto de los réditos del primer trimestre deben liquidarse conforme a la tasa pactada en los respectivos CDT, esto es la tasa anual de 21.67%. En punto a los demás trimestres generados consecutivamente hasta el 2 de diciembre de 2009, deben ser liquidados conforme a lo estipulado en el numeral quinto del reglamento visto al respaldo de los CDTs. Para mayor precisión, debe indicarse que los intereses de plazo o remuneratorios generados con posterioridad al primer trimestre de vencimiento pueden liquidarse, abro comillas, a la misma tasa de interés pactada por el periodo anterior o a la tasa más baja de interés que esté reconociendo para los CDT a la fecha de vencimiento a la elección exclusiva del banco. Cierro comillas. Por demás, no sobra señalar, para no dejar visos de duda, que a partir del 2 de diciembre de 2009 se liquidarán intereses moratorios. Sobre el particular, los CDT no mencionan a qué tasa deben liquidarse los réditos moratorios. En tal sentido, es procedente aplicar supletivamente el artículo 884 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 2231 del Código Civil en lo no reglado por aquel y teniendo en cuenta la circular 078 de 3 de octubre de 1984 de la Superintendencia Bancaria, que establece que si se pacta un interés para el plazo menor al bancario corriente
y no se estipula el moratorio, este será el doble del convencional remuneratorio. Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de casación de 28 de mayo de 1981, tomo CLX 51, páginas 436 y siguientes. En efecto, ha de precisarse que si bien el negocio subyacente de los títulos en cuestión no obedece a un crédito o préstamo, lo cierto es que el banco tenía la obligación de pagar réditos de un capital, intereses de plazo, subsistiendo la posibilidad de que en caso de no pago la entidad pudiera incurrir en mora. De allí que el canon legal en mención se ajuste al caso concreto, debiéndose aplicar para la liquidación de intereses moratorios la tasa equivalente al doble del remuneratorio pactado, según se sostuvo anteriormente a elección del banco demandado. En consecuencia, es imperioso adicionar la sentencia de segunda instancia dictada el pasado 28 de septiembre de 2016 con el fin de modificar el fallo de primera instancia a efectos de dar mayor claridad a la ejecución en lo que atañe a la liquidación de intereses. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve adicionar la sentencia dictada por el tribunal el pasado 28 de septiembre de 2016 en el siguiente sentido. A. Revocar el numeral segundo de la sentencia apelada y en su lugar se dispone precisar el mandamiento de pago en el sentido de indicar que el cobro de intereses de plazo pueden liquidarse a la misma tasa de interés pactada por el periodo anterior o a la tasa más baja de interés que esté reconociendo para los CDTs a la fecha de vencimiento a elección exclusiva del banco, liquidados desde el 2 de septiembre de 1997 hasta el 2 de diciembre de 2009. A partir de la segunda fecha en mención, deberán liquidarse intereses moratorios a la tasa del doble del interés remuneratorio pactado. Todo lo anterior conforme a las motivaciones contenidas en el fallo de segunda instancia. B. Modificar el numeral tercero de la sentencia apelada en el siguiente sentido. Se ordena seguir adelante la ejecución en la forma dispuesta por el mandamiento de pago en relación con el capital, teniendo en cuenta, en punto a los intereses, lo decidido en el literal A de la presente adición. Esta decisión queda notificada a las partes en estrados. Solicito la palabra, señora magistrada, para solicitarles una aclaración a esa adición. Y es que si se presentó un mandamiento, se presentó un título ejecutivo, se dictó un mandamiento de pago, se pidieron unos intereses de conformidad con lo pactado, necesariamente el mandamiento de pago obedeció a las pretensiones.
Posteriormente se presentó la excepción de reducción de intereses y debía haberse, y tenía la carga la parte demandada de determinar cuáles eran los intereses que estaba pagando. Si en este momento estamos frente a un proceso y se está pidiendo una liquidación, debemos obedecer a lo predispuesto en el mandamiento de pago. En el mandamiento de pago se decía que se debía pagar la tasa de interés pactada porque el banco nunca aportó y en el proceso no hay una sola prueba de que nos permita decir cuál era la tasa que se estaba pagando. Si su interés, como era excepcionar eso, tenía la carga de la prueba de decir a la fecha, de esa fecha a esto, hemos estado pagando esto, pero en este momento no existe en el proceso un documento o una prueba que nos determine cuál fue ese interés y entonces no podemos decirle a la parte ejecutante que esa prueba la vamos a aportar después porque no está en el proceso. Siendo así, por sustracción de materia nos vemos precisados a tomar la tasa de interés pactada toda vez que no existe un criterio dentro de este proceso que corresponde por su naturaleza a un proceso ejecutivo donde la obligación era clara, expresa y exigible y estaba a elección del banco, sí, pero el banco nunca eligió y por lo tanto se continuó con la tasa pactada como se hizo para el primer trimestre. Por lo tanto, solicito se aclare que los intereses a pagar son los correspondientes a lo pactado porque no hay prueba de cuál fue la tasa que estuvo pagando el banco para los certificados de término a término y por lo tanto lo único pactado y que prevalece dentro de esa convención que tienen las partes dentro de la libre autonomía es el primer presupuesto, es decir, a lo pactado y como la ley lo prohíbe, debe tenerse en cuenta que se deben pagar los intereses pactados sin que se supere la tasa de usura. Gracias, señora juez. Gracias, señora Maesadas. Honorables magistradas, no señora, no, sin recursos. Se dispone la suspensión de la presente audiencia por el término de 5 minutos. Se autoriza el retiro de los apoderados. Me perdió el código, me perdió la norma. Ya. La magistrada que preside la sala decreta la reanudación de la audiencia y en ese orden de ideas, después de la deliberación de las magistradas que integran la sala, se resolverá la solicitud de aclaración presentada por el apoderado judicial de la parte demandante. Al respecto, el artículo 285 del Código General del Proceso señala que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada de oficio o a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda siempre y cuando estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. En el caso concreto, la solicitud de aclaración presentada por el apoderado de la parte demandante debe ser negada en tanto que la sentencia proferida por esta sala no ofrece ningún motivo de duda ni en su parte motiva ni en su parte resolutiva. Por otro lado, siendo el banco una entidad vigilada, las tasas de interés son verificables y en todo caso este es un asunto que se debe debatir en el trámite de la liquidación del crédito. En este orden de cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve negar la solicitud de aclaración presentada por el apoderado judicial de la parte demandante.
la anterior providencia queda notificada a las partes en estrados. Y en ese orden de cosas, no siendo otro el objeto de la presente diligencia y estando agotado el objeto de la audiencia, se da por terminada la misma, se incorpora al expediente el CD contentivo de la grabación, así como también el registro de asistencia de los apoderados, y el acta correspondiente será firmada únicamente por las magistradas que integran la sala. Terminado así entonces el objeto de la diligencia, se autoriza el retiro del recinto de los apoderados. Gracias, señor Maestradas. Honorable magistrada, muchísimas gracias.